Bienvenidos. A partir del siguiente podcast denominado La realidad colombiana en la era de la información, exploramos la intersección entre el conocimiento y el poder en el contexto actual. Nos enfocamos en cómo la sociedad de la información, del conocimiento y del aprendizaje se manifiestan en Colombia actualmente, que enfrenta retos y oportunidades para el desarrollo social, económico y político para responder a la siguiente pregunta. ¿Qué elementos de la realidad social, económica y política en Colombia se pueden mencionar con el propósito de dejar en evidencia la relación entre conocimiento y poder? Soy Gerson Leonardo Fernández Tolosa, estudiante perteneciente al grupo número 9 del curso Calidad del Aprendizaje. Somos maestrantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Y antes de dar paso a nuestra invitada, quiero presentar a nuestro grupo de trabajo. Juan Carlos Torres Martínez, Marjorie Andrea Garzón Cabrera, Jesús Eduardo Carrillo Galaviz y Wilmer Alexander Peña Prieto. Tengo el placer de contar con una invitada muy especial. Tenemos a la docente Viviana Esperanza Boada Sanabria, experta en educación matemática con una amplia experiencia en este campo y que sin duda alguna el aporte de sus conocimientos nos ayudará para una realimentación de nuestra investigación como futuros maestrantes. Muy buenos días, profesora Viviana, espero se encuentre muy bien y gracias por aceptar estar en este espacio. ¿Nos podría regalar, por favor, una descripción de su perfil? Buenos días, mi nombre es Viviana Esperanza Boada Sanabria, soy egresada de la Universidad de Pamplona, matemática pura. También tengo una maestría en matemática aplicada en la Universidad FIT de Medellín. Soy actualmente docente en periodo de prueba del magisterio. Estoy trabajando con el magisterio hace un año y con la universidad trabajé durante 14 años. Para comenzar con este segmento, profe Viviana y todos nuestros oyentes, vamos a profundizar sobre el concepto de la sociedad del conocimiento, así como su relación con la información y la globalización. Les quiero contar que la sociedad del conocimiento es un modelo social y económico en el que el conocimiento se convierte en el principal motor de desarrollo y crecimiento. A diferencia de las sociedades agrarias o industriales, donde los recursos naturales y la producción de bienes eran claves, hoy el valor proviene de la creación, difusión y aplicación de ese conocimiento. Este cambio subraya la importancia de habilidades en la educación, en la innovación, sobre todo para el progreso. En este contexto, las sociedades del conocimiento se caracterizan por la forma en que adquirimos y compartimos la información. Es fundamental reconocer que la veracidad de la información es crucial y no debemos desestimar ni desacreditar la sociedad de la información a través de los medios. La era digital, impulsada por las nuevas tecnologías, está profundamente integrada tanto en el sector público como privado, fortaleciendo lazos globales para investigar en diversas áreas del saber. Sin embargo, los países en desarrollo aún enfrentan esos retos, ya que las sociedades del conocimiento requieren políticas de inclusión y de inversión en educación e infraestructura. Ejemplo de ello, tenemos naciones como China, Japón, Estados Unidos y varios países europeos que han logrado moldear sus economías en torno al conocimiento. En contraste, Colombia y algunos países latinoamericanos, las brechas en estos aspectos aún no son notorias. En relación con este tema, el artículo de Bassett del año 2010 analiza cómo las decisiones políticas y económicas de los años 90 afectaron precisamente a Colombia. Abro comillas. En Colombia, las esferas políticas y económicas se han relacionado según patrones que se alejan bastante de los registros en otros países de la región. Las reformas de los 90 modificaron esta situación
y generaron nuevas dinámicas. El artículo alerta sobre el riesgo de que se borren las fronteras entre lo público y lo privado. Es así que respecto a la relación entre conocimiento y poder en una sociedad globalizada, en Colombia es crucial reconocer algunos factores sociales, económicos y políticos que influyen en la distribución del conocimiento. Por ejemplo, contexto social. Allí tenemos desigualdad educativa. El acceso a la educación superior está determinado por factores socioeconómicos, creando barreras para la población vulnerable. Tenemos también la brecha digital, que es la falta de acceso a nuevas tecnologías en zonas rurales, que limita las oportunidades de aprendizaje y participación en la economía global. Y tenemos un contexto económico en donde la riqueza y el poder, ¿sí?, se basan desde la economía colombiana porque está denominada por conglomerados que perpetúan la desigualdad y limitan las oportunidades para emprendedores y pequeñas empresas. De esta forma, la relación entre conocimiento y poder en Colombia muestra cómo el conocimiento utiliza para mantener el poder económico y político. En este contexto es esencial que la educación sea asequible y equitativa para todos, no solo para aquellos con recursos económicos. Además, el emprendimiento debe basarse en principios de cooperación y solidaridad, buscando el éxito colectivo y la prosperidad del país y la sociedad en general. Me gustaría que nuestra invitada, profesora Viviana, nos diera una breve introducción sobre cómo ve la evolución de la sociedad de la información en Colombia. ¿Podría compartir, por favor, su perspectiva? Desde mi rol como docente, la información ha evolucionado de diferentes maneras y principalmente depende del contexto en donde se viva. Cuando trabajaba solo con la universidad, yo podría garantizar, no podría decir que nosotros estábamos muy obsoletos con respecto a la información, ya que nos quedamos en una formación tradicional de tablero, pero no entendía el significado del por qué. Ahorita que estoy trabajando en la parte rural me doy cuenta que uno no cuenta con medios diferentes para poder evolucionar con respecto a la información. Aunque, como se dice, estamos a la distancia de un clic para obtener toda la información, no podemos contar con todo lo que se tiene. En la parte rural, al menos el acceso a internet es muy limitado, los computadores son limitados y los teléfonos sirven para lo que en todas partes sirve, que es desinformarse, ya que también, así como hay canales de información muy buenos, los canales que más se utilizan son las redes sociales, las cuales hacen que la información no sea verídica y además que las personas creen un entorno social donde no necesiten eso, simplemente necesiten mostrar otras cosas para estar bien. Muy interesante punto de vista, profesora Viviana. Pero también me gustaría conocer cómo se relaciona esto con la economía del conocimiento en el país. La relación hace que el país esté estancado. ¿En qué sentido? El país no evoluciona científicamente, primero porque no tiene apoyo financiero y no evoluciona porque investigativamente, porque la gente no le ve productividad a eso. Por lo tanto, el desarrollo, aunque podría llegar a ser mayor en este momento, yo en mi rol como docente lo veo algo primitivo. Además de que tanto docentes como estudiantes no nos permitimos ir más allá. Nos quedamos siempre en el problema, no buscamos soluciones. La educación tradicional no es mala, pero se ve afectada económicamente y el Estado tampoco no nos proporciona alguna solución verídica.
Segmento 3. Hablemos ahora sobre la participación ciudadana. Profesora Viviana, ¿cómo influye el acceso a la información en la participación política de los ciudadanos colombianos? Es una pregunta demasiado interesante, ya que políticamente estamos demasiado desinformados. Lo que tenga más auge, lo que tenga más like, lo que tenga más vistas, es lo que en este momento a través de todos los medios vamos a ver. Nosotros estamos desinformados políticamente de todo lo que sucede, ya sea porque no queremos ver noticias malas, ya sea porque muchas personas jóvenes sobre todo han dejado de creer en la política. La desinformación también hace que no se quiera tomar decisiones sobre lo que puede llegar a acarrear a futuro todo lo de un país. Entonces, esta desinformación que se genera por falta de muchas veces oportunidades hace que se tomen decisiones políticas incorrectas, haciendo entonces que haya mala elección de alcaldes, gobernadores, hasta de presidentes. Por lo tanto, si no se toma conciencia políticamente, no vamos a llegar a nada. Además de que en la parte de aula, la parte política también está como a un lado, relegada. Nosotros como docentes tampoco o no buscamos o no tenemos la oportunidad de enseñar una política abierta, ya que si todo el mundo habla de política es porque tiene un lado, y ese lado entonces es blanco o negro y ya no hablamos del otro, porque no podemos o no somos capaces de discernir entre lo bueno y lo malo que tiene cada color. Entonces es como por ese lado. Muy interesante, profesora Viviana, sobre todo porque el acceso a la información en un país como Colombia, en donde conocemos que es un país democrático, quiere decir que precisamente acceder a esa información estamos incluyéndonos ante un proceso de democracia y por ende a un proceso de ciudadanía democrática. Entonces es muy acorde conocer, saber que acceder a todo este tipo de información nos hace parte de una sociedad de conocimiento en cuanto a normas, políticas y demás requerimientos que están rigiendo como tal a nuestra sociedad. Por otra parte, quisiera preguntarle, ¿qué papel juegan las redes sociales en este contexto? Pues como lo decía hace un momento, las redes sociales son las que mueven el mundo. Las redes sociales son las que desinforman o informan dependiendo de la situación. Pero el código que tienen las redes sociales hace que si a usted le guste un video de una cosa, empiece a sugerirle esa misma red social, la que usted quiera, videos sobre lo mismo. Y lo mismo, el mismo tema. Entonces, si usted ya se desinformó con una noticia, empiezan a salirle noticias de lo mismo. Entonces, lo que hace es aumentar la desinformación, lo que hace que entonces el ciudadano de a pie, el común, crea que todo lo que está viendo es verdad. Agarra argumentos o toma argumentos que no le sirven a la sociedad y de pronto empieza a desencadenar cosas para no tomar conciencia. Entonces esas cosas que es, también empieza a compartir en sus redes sociales noticias falsas o empieza a compartir en sus redes sociales cosas que no son y por lo tanto empieza una cadena, una bola de nieve a desinformar. La gente no es crítica con lo que ve en internet, mucho menos en redes sociales. Entonces por eso han crecido tantos influencers, gente que se llena de plata los bolsillos, pero no le importa lo que está diciendo a una comunidad. Entonces, el tema de las redes sociales es bastante complejo y para mí es el mayor de los problemas en este momento. Segmento 4. Ahora
profesora, centrémonos en la educación. Me gustaría saber cuál es el papel de la educación en la construcción de una sociedad de conocimiento en Colombia. El papel de la educación en la construcción de sociedad es importante y es relevante. Una buena educación conlleva a un estudiante con pensamiento crítico, con análisis reflexivo, donde pueda empezar a discernir entre lo que puede o no se puede realizar, dependiendo pues, de su contexto y de su sociedad. El problema son los baches que tienen o los huecos que tiene la educación, la escuela, la universidad, en donde usted no puede realizar muchas acciones en pro de un buen conocimiento. La educación, al estar estancada, como lo dije en preguntas anteriores, no ha evolucionado como evolucionan ahorita los carros, los computadores, los celulares. Si tú te das cuenta que ha cambiado en más de 20 años en la educación, el color del tablero. Todavía hay muchos profesores reácidos al cambio, donde no ingresan en sus aulas las TIC por lo menos, o juegos, o no cambian su manera tradicional. No porque no la conozcan, porque en este momento todos los docentes debemos conocer diferentes herramientas para la práctica docente. Y no es que esté todo el mal, la tradicional, pero no puede ser siempre. Se tiene que buscar una parte intermedia donde tanto el docente tenga que capacitarse y el estudiante también deje que se desarrollen las clases de otra manera. Porque esa es otra, nosotros condicionamos a los niños desde muy pequeños a una clase tradicional. Entonces, él tiene que repetir lo que dice el docente, él tiene que hacer lo que dice el docente y no los enseñamos a pensar, que es lo que se está perdiendo en la sociedad. El pensamiento crítico, la forma de expresarse. Ellos, en su mayoría, se podría decir que a veces se gradúan de una carrera y no saben hablar y no saben defender sus ideas. Entonces, Juan es un estudiante X y si a él le gusta el color azul, pero está reunido con un poco de personas donde les gusta el color verde, muy posiblemente Juan va a decir que le gusta el verde, porque tampoco se forma en carácter, tampoco se está formando en asumir las consecuencias de sus propias decisiones, que puede acarrear muchas cosas. ¿Qué es más fácil? Hacer lo que dice todo el mundo. Y hay estudios que respaldan esa teoría. Hay estudios que se puede consultar fácilmente y donde dice precisamente esto, que la gente está perdiendo por querer pertenecer a algo. Y ahí volvemos con lo de las redes sociales. Las redes sociales nos llevan a querer tener una vida de ensueño. Entonces se pierden las ganas de estudiar porque yo lo que quiero tener es de manera inmediata un carro, un yate, viajes. Entonces los jóvenes ya no piensan en, necesito continuar con mi proceso, sino necesito mejor ganar dinero fácil. Y pues ahí la educación empieza a perder valor por la forma en la que se da y por la forma en la que se recibe. Perfecto. Es así como la innovación en grandes sectores de la economía local promociona la creatividad y aumenta la productividad en los diversos sectores económicos del país. Este tipo de innovación en Colombia nos impulsa, profesora Viviana, hacia una sociedad del conocimiento que busca valorar la educación y el uso de la información en el ámbito económico. Fíjese cómo se relaciona directamente en todo momento el ámbito político, económico y de poder desde una perspectiva educativa. Es decir, la educación podría ceñirse hacia una base de estos tres aspectos fundamentales de construcción de una sociedad. Seguido a esto, me gustaría realizarle otra pregunta. ¿Cómo puede la inversión en educación y tecnología impulsar la economía del conocimiento? Yo creo que las dos cosas van de la mano. Si usted invierte en educación, la economía también progresa. ¿En qué sentido?
Cuando yo trabajo en la parte rural me doy cuenta que muchas cosas se hacen todavía de manera tradicional. Entonces cultivan, arrancan, lavan, procesan y venden sus productos de manera tradicional. Entonces los tiempos son largos, les toca esperar muchas cosas, aunque el campesino tiene, pues como toda su vida trabajado en el campo, su manera de elegir las cosas. Esto se podría tecnificar para que el producto salga mejor, para que el producto salga en menos tiempo. Entonces, si se puede educar para mejorar un tipo de producto, se puede mejorar no tanto el tipo de producto, sino el tipo de extracción del producto, entonces la economía va a crecer en un sector y eso implica que pues sea todo muchísimo mejor, tanto para los estudiantes como para los ciudadanos, como para todo el mundo. La educación es un factor muy importante a la hora de hacer todas las cosas. Por lo tanto, es importante que se invierta en ella. Pero no invertir solamente en salones, sino invertir en un buen internet, buenos equipos, invertir en buenos profesores. Eso también es importante, profesores que también estén dispuestos a realizar muchísimas cosas, porque el profesor tradicionalista normalmente como ya está bien y ya casi se va a pensionar, entonces él no necesita hacer ningún cambio, pero el profesor joven que llega, como ve que todo funciona de la manera tradicional, tampoco lo quiere hacer. Entonces hay que también invertir en conocimiento joven pero arriesgado. En los últimos meses yo estaba haciendo un curso de pedagogía y nos han enseñado eso, que nosotros como docentes debemos innovar y hacer cosas. ¿Para qué? Pues para mejorar el campo productivo de una zona. Pero ¿qué pasa? Escuchando de varios de los compañeros con los que comparto, como la sociedad es ácida al cambio, entonces el docente también. ¿Y qué se logra? Que simplemente nos estanquemos. Entonces, la inversión debe ser grande, pero también la mano de obra debe mejorar. Totalmente de acuerdo. Es de esta forma que la inversión en ciencia, tecnología e innovación es un factor primordial para generar desarrollo en Colombia. Esta capacidad de aplicar dicho tipo de conocimiento logran poner en evidencia en el mercado nacional e internacional la calidad de la formación en niveles técnicos, tecnológicos y profesionales de nuestro país. Quiero resaltar que estos espacios son muy enriquecedores porque podemos compartir con una experta como usted, profesora Viviana, y para que todos nuestros oyentes puedan conocer la perspectiva desde el área de la educación y cómo se relaciona con aspectos sociales, económicos, políticos en una sociedad democrática como la nuestra. Recordemos que Colombia es un Estado social de derecho, se organiza en una república unitaria y descentralizada y que precisamente al tener estas características y al ser una sociedad democrática, nosotros como ciudadanos debemos estar siempre atentos a las decisiones que se toman en rumbos políticos, económicos y sociales de nuestro país. No solo estar al pendiente, también tomar esas decisiones. Y de esa forma, si hacemos un buen uso de la democracia, podemos llegar a un futuro a ser como países que nombramos anteriormente: China, Japón, Estados Unidos, incluso países de la Unión Europea, que son países que en ese momento presentan niveles de desarrollo altos y que al presentar niveles de desarrollo altos nos han demostrado que la base para llegar a un tipo de sociedad como la que tienen ellos es la educación. Si hay buena inversión y calidad educativa, la economía, la sociedad y la política de un país serán muy prósperas. De esta manera, quiero dar las gracias a nuestra invitada, profesora Viviana. Muchísimas gracias por compartir este espacio. Gracias por acercarse a compartir su conocimiento y que nos va a ayudar a realimentar nuestra investigación. Y a todos ustedes, oyentes, espero hayan sido unos minutos de total agrado y que sirvan
para seguir participando en nuestro país desde la educación y siempre con las miras al progreso. Profesora Viviana, muchísimas gracias. ¿Algo por decir? El conocimiento y la evolución deberían ser dos temas que vayan de la mano, pero la evolución continuó y la educación se estancó. Desde mi punto de vista, nosotros como docentes debemos mejorar en las aulas, ya sean presenciales o virtuales, para poder generar ciudadanos más productivos, y esto implicaría mejor sociedad, mejores cosas y mejores oportunidades. Se siguió evolucionando en todos los aspectos de la vida, por así decirlo, pero se nos olvidó compartirlo. Eso se formó solamente un campo que pueden tocar ciertas personas, porque ciertas personas pueden hablar de ese tema, pueden entender ese tema y pueden leer ese tema, por tantos tecnicismos, por tantas cosas. Y se nos olvidó hablar, cuando las personas tienen muchos estudios, se les olvida mejor hablar con las personas normales de temas normales. Entonces empiezan a utilizar palabras que en lugar de llamar la atención de muchos, lo que hacen es aburrirlos. Entonces, no sabemos dar el mensaje y por lo tanto eso se estanca. Y la sociedad entonces no se interesa por eso, por adquirir nuevos conocimientos, sino por adquirir dinero. Entonces, el dinero, aunque no es malo, no lleva a hacer las cosas del todo bien por el tipo de pensamiento que se tenga. Como la sociedad como la sociedad está mirando el cómo obtener más sin saber menos, entonces no estamos llegando como a nuestro punto donde la evolución y la educación deberían ir de la mano y así ir construyendo una sociedad con muchas oportunidades. Muchas gracias a todos nuestros oyentes. Nos veremos en un próximo episodio. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y compartirlas. También esperamos sus opiniones allí. Hasta una próxima.